Nosotros somos magos y pues sí, está prohibido los magos aquí. Este es otro edicto, ahora de 1812, que está firmado por don José María Morelos y Pavón. Muy buenas noches, bienvenidos a Calle 11, bienvenidas a este programa de revista alterno a cualquier tipo de desilusión. Y usted me dirá, hoy con los platos del día, arrancamos con Avenida Reforma sin número. Probablemente sea el único inmueble que no necesita número en Avenida Reforma. El Museo Nacional de Antropología, más precisamente en la Biblioteca Nacional del Museo de Antropología e Historia. Poco sabemos que en el corazón del museo se encuentra esta biblioteca espectacular y ahora vamos a decir por qué espectacular. Y luego venimos a este espacio para conversar en entrevista con Lidia Cacho. Se fue a Ucrania, se puso a entrevistar niñas y niños y nos trajo el libro El día en que invadieron mi planeta, testimonios de infancias a propósito de lo que se vive, pues no en esa guerra, sino en esa invasión de Rusia sobre el pequeño país Ucrania. Y cerramos con Antal, y es una jazzista que nos trae aquí sus piezas para este miércoles por la noche. Desde luego, antes abrimos con las dudantes. Hay veces que me pierdo de lo bueno que hay junto a mí. Por fin es miércoles. Y el cuerpo lo sabe. La verdad es que a lo largo de mi vida preferí el viernes. Sí, Pero hasta que llegamos. Claro, entonces resulta que ahora mis viernes son ¿Llegaste los tú? miércoles. Total. Feliz viernes que parece miércoles. Ombliguito de semana. Perdón, lo hice. Lo hiciste, lo dijiste. A ver, pues tenemos temas de ombligo. A ver, Pues empezamos contigo. hoy les traigo A algo. ver, tu ombligo. Ay, no, espérate, no. A ver, pues es un artista. ¿Cómo se llama? Entonces, Arroba El huexolotl. el huexolotl. ¿Y qué quiere decir huexolotl? Es su nahual, que es, ojalá que no me equivoque, el guajolote. Ah, es un O guajolote. sea, ajá. Ay, yo no quisiera tener ese nahual. Pero No, es un están animal ricos. bonito. No, por eso hay que comérselo. Pero es que no te lo puedes comer, que está grande y hace Pero ruido está antes. padre cuando bailas con él en la cabeza y lo estás ofreciendo para la boda. Niégamelo. Sí, pero Seguro qué ya lo hizo. santera, es Seguro santera, ya lo hizo, seguro ya lo hizo. Haitiana y no nos lo había conocido. Vamos a Babalao, la- has de ser tú. Sí. Mejor vamos a la cápsula antes de seguir sacando. Huexolotl, bienvenido aquí a Calle 11. Soy Santiago Manuel Mijangos Martínez. Fue en parte por mucha influencia de mis padres, que también amaban todo esto de la artesanía y el arte mexicano. Ya después, yo investigando más, me enamoré por completo de lo que es el arte popular. La primera rama de arte popular que aprendí fue cartonería, con diversos maestros como Araña Madrina. De ahí me pasé a la escuela itinerante de cartonería. Después descubrí aquí este espacio en la tallería, donde aprendí cerámica. Lo que es papel picado lo aprendí en un taller, en un espacio que se llama La Nana, y los pigmentos naturales con una maestra que se llama Sara Pineda. La tradición de la quema de Judas viene de hecho de España y llega aquí a México en la colonia. Es una festividad que se da en Semana Santa y al finalizar con el Sábado de Gloria, y se hace un monigote o una figura que hace muchos tiempos era de Judas Iscariote, y aquí se va adaptando de una manera muy política y no sabemos en qué momento a alguna persona se le ocurre meterle cohetes. Y aquí empieza esta parte de la pirotecnia con los Judas. Se queman con la idea de que el Sábado de Gloria se va a quemar todos los males del mundo. Estos danzantes son originarios del estado de Morelos y como tal son una burla a la clase burguesa de aquella época. Por eso tienen un tono de piel blanco y una barba muy larga. Esta figura de chinelo es de hecho de un molde de barro, como se hacía tradicionalmente en la cartonería. En este caso, esta serie de chinelos que estoy haciendo es como tal la figura del chinelo, pero le estoy metiendo un pequeño paisaje en lo que es la parte de atrás de su traje de Iztapalapa, porque yo soy de allá. Esta es una reinterpretación de una máscara de Barrabás. Yo lo reinterpreté con esta expresión, ya que de una manera más literaria, Barrabás nos viene representando a nosotros, que fuimos salvados y a la vez condenamos a Jesús. Me pueden encontrar en Instagram como el_huexolotl. El taller permanente de cartonería lo voy a estar dando yo en línea todos los domingos de cada mes de 10 a 12. Les invito a que conozcan a los artistas de su comunidad y que apoyen a estos grandes espacios autogestivos. Este hombre vende bien su trabajo. Es increíble, ¿verdad, Santiago? @elhuexolotl. En fin,
¿Te ganas. salvaron a ti? ¿De qué? Pues usas a Barrabás como excusa de salvamento. Y yo necesito ser salvada. Parece como de la máscara de lágrimas y risas. Justo fue lo que Es lo pensé que cuando la pensaste, vi. De la Sí, tragedia sí, y la sí. comedia. Claro, Ajá. Barrabás. Sí, total. Tiene también estas muñecas, ¿cómo se llaman? Luponas, Ajá. las, ¿no? Ay, a mi mamá le Y te encantaban platica esas. de todos esos personajes que los tenemos todos en el imaginario, pero que no sabemos, por ejemplo, hoy aprendiste por qué te caen tan mal los chinelos. Sí, a mí los chinelos siempre me han caído mal, porque los ves en Milpalta, luego los ves en Tepoztlán, y hay algo como de desagradable. Sí, En cambio, a mí me cae muy bien más que el Barrabás, el San Judas. El Juditas. El Juditas. Juditas. Lleno de cohetes. No, ese no es santo, es que hay dos No, Judas. no, Ese es el son mal, dos. Este es el traidor. Ese es el que le pones un cohete. Sí, a ese sí que estalle. Vámonos. Y luego tiene la lechuza esa, ¿no? Y tiene el tecolotito, Ah, es un tecolote. que ese es mi nahual que me regaló. Ese que vieron allí, le agradezco a Santiago, me lo... Me enteré de una cosa, Dímelo. que en la Edad Media el tecolote era el símbolo del mal. ¿En serio? El que te llevaba volando al infierno. ¿Y por qué tantas Eso me universidades tienen contó. tecolotes? Porque Los es lo que abogados. pasa con las universidades. Te llevan llevan directo al de infierno. hecho, Al infierno. Te enseñan cosas que no deberías averiguar. De Ahora A lo entiendo mejor por todo. eso. ¿no? Ahora entiendo todo. Y bueno, pues en Harry Potter aparece, ¿no? El tecolote, la Sí. lechuza. La La lechuza. lechuza. Que hace... A ver, ¿cuál es la diferencia entre No. el tecolote y la lechuza? Ni Digo, idea. la de Harry Potter es blanca, ¿no? No va a existir una lechuza blanca. No sé, puede ser que sí, ¿eh? Me ¿Una declaro albina? incompetente para discutir temas de Sí, Harry es como Potter. hija de la luna, ¿no? Pues no sé, yo también me declaro incompetente. No Pero Leti, que nos pertenecemos manda- al universo Harry, Harry Potteriano. Potter. Es que estás ya muy grande. Si tuvieras mi edad, Un chicuelo. sabrías tú de Harry Potter. Sabrías como yo y como quien nos Pero mandó en la realidad, cápsula. quién sabe es Leti que nos trajo. Ay, Leti, que siempre club nos de hace fans. aportes espectaculares. Sí, tenemos aquí, son Sí, sí. Leti fans. Sí, total. A ver, Leti, por favor, cuéntanos, ¿dónde podemos conseguir una lechuza? Hola, me llamo David Romero, estamos aquí en Zona Rosa y este es mi local. Pues me dedico más a la venta de artículos de Harry Potter. Mi mamá, mi hermana y yo empezamos como fans y ya empezamos a hacer una pequeña colección personal y ya de ahí pues empezamos a también por cierto tiempo después de la pandemia por necesidad. Nosotros somos magos y pues sí está prohibido los muggles aquí. Pues fíjate que se venden mucho las varitas, los sets de pluma, los peluches también se venden bien. Sí, casi muchas veces es para... Lo ocupan para regalos. Más que nada para regalos o ya para cosas personales como los aretitos, como no sé, para las mujeres. Casi trato de que sea todo nacional. Algunas cosas, pues ya como todos sabemos, vienen de China, la mayoría, pero sí hay de todos lados. Me ha llegado varios fans que sí saben más. Hay fanáticos que sí están totalmente clavados en esta onda, pero sí, hay de todo. Vamos de lunes a sábado de mediodía a 10:30 de la noche más o menos. Aquí tenemos muy buenos precios y porque no tenemos intermediarios. Tenemos trato directo con Hogwarts. Aprendí una palabra nueva, mogol. No sabías que era un mogol. O sea, no has ¿No viste leído ninguna Harry película? Potter, no has visto las películas. O sea, ¿Me van a sacar de esta mesa? no sé. Perdóname, ¿Sabes Leti. quién es Artudito? Oh, Bueno, o sea, pues no saber quién es un mogol es como no saber quién es Artudito. pero es que siento que hay distintos geeks en el mundo. El Señor de los Anillos, el de Star Wars, los de Harry O sea, Potter, distintos Games of tipos de Thrones. coleccionistas. Pues digamos. de gente freak, ¿no? Ahí obsesiva con distintas cosas. Tú eres obsesiva, ¿qué? De Star Ah, Wars, ya entonces te de lo he Star Wars. dicho. Sí, ya nos había traído aquí una cápsula. ¿Quieres que empecemos a Con platicar puro de eso? ñoño. Bueno, tenemos causa Sonora. Ya sabes que Sonora nos ha traído béisbol, carne, Comida. cerveza Playitas ricas. y Sí. causas sociales. Sí. Ahí hay un río contaminado por una compañía que cada que voy al cine me dice que hace cosas buenísimas por la Buenísimas. humanidad. Hay un tren que te lleva la salud. la salud Sí, y luego no. te lleva a cine. Y yo digo, ¿por qué tanta exageración con cosas tan buenas que hace esta compañía? Y de pronto viene Ishel y me tumba el mito. Primero que nos platiquen cómo van a reparar el daño que hicieron ecológico justo en el río Sonora. Aquí en Calle 11 también Grupo México nos visita También. por culpa de Excel. ¿eh? A ver, Todo lo que se diga es responsabilidad de ella.
y de Grupo México. Las palabras vertidas. Hace 10 años, la empresa minera Grupo México contaminó los ríos Sonora y Bacanuchi con metales pesados como níquel, fierro, cobre, magnesio y aluminio. Es una de las tragedias más grandes, una de las contaminaciones más grandes que han ocurrido en este país. Y 10 años después, quienes viven alrededor y quienes defienden estos ríos no han obtenido reparación y justicia. Por ello, decidieron instalar en la capital del estado de Sonora, en Hermosillo, Sonora, un antimonumento para recordarle a las autoridades del estado, a las autoridades federales, pero también a la empresa, que siguen viviendo en una zona contaminada, que siguen teniendo conflictos ambientales, que tanto la fauna como la flora se están muriendo, que las familias están sufriendo problemas de la piel, que ya hay algunos casos de cáncer y que tanto el Estado como la empresa no han hecho nada. Las personas funcionarias han sido activas en sus discursos y omisos en las acciones concretas. Por sus escritorios han pasado decisiones fundamentales para trabajar por la salud, por la reparación ambiental, por las infancias y por la justicia del río Sonora. ¿Qué explicación dan a nuestros pueblos para no haber cambiado las cosas al rumbo correcto? ¿De qué nos sirve un plan de justicia para Cananea y río Sonora si no hay voluntad política ni presupuesto para implementar sus proyectos? Se llevó a cabo la puesta de este antimonumento el 6 de agosto, como decía, a 10 años de la lucha de estas familias sonorenses por la verdad y por la justicia. Pues en fin. En fin, ahí siguen las familias exigiendo verdad y justicia y algo más importante además, que se limpie el río Sonora, porque muchas personas siguen viviendo ahí, siguen consumiendo esa agua, muchos animales y muchas personas se están contaminando día a día. Pero no más que pague la empresa, que sino repare. que se resuelva, que repare. Totalmente. En fin, ya nos tenemos que ir. Por favor, vámonos. Hasta el próximo viernes, que parece miércoles. Me dio gusto verla. Igualmente. Y ahora nos vamos a la calle. Esto es Calle 11. Hoy Calle 11 hace esquina con Avenida Reforma sin número. Estoy en el Museo Nacional de Antropología, más precisamente en la Biblioteca Nacional del Museo de Antropología e Historia. Y me da muchísimo gusto. Es que es un privilegio estar de nuevo con el doctor Baltasar Brito, con quien he tenido el privilegio de conversar en otras ocasiones, pero no en su oficina y en su biblioteca. Así es que le agradezco mucho, doctor, esta oportunidad. Es un placer que nos acompañen y que nos ayuden a difundir todo lo que tenemos, el gran patrimonio que tenemos en esta biblioteca. A ver, la verdad es que el Museo de Antropología probablemente sea el sitio más visitado, digamos, o de los museos más visitado por el turismo extranjero, nacional, cuando uno es niño, viene aquí, se forma, está en el corazón de todos este museo, pero poco sabemos que en el corazón del museo se encuentra esta biblioteca espectacular, y ahora vamos a decir por qué espectacular. Cuéntame un poco la relación de la biblioteca con el museo. Bueno, el museo y biblioteca han sido parte indisoluble. Siempre que haya un museo debe de tener una gran biblioteca, y si tiene una gran biblioteca es un gran museo. Se complementan en múltiples circunstancias. ¿Por qué? Se estudian los fondos que tiene un museo, las colecciones, se publica, pero para publicar se tienen que ver otros trabajos que se han hecho al respecto. Y entonces van complementándose mutuamente hasta conformar, sin duda, bibliotecas tan importantes como estas en un museo tan importante como este. Pues vamos a viajar en el tiempo con los documentos.
Tengo aquí un primer edicto, o ¿cómo lo llamo? Es un documento de las Casas, de Fray Bartolomé de las Casas. Usted me dará la fecha exacta de su firma y su contenido, porque yo estoy impresionado. Una cosa es saber del personaje, conocer su historia, y otra cosa es ver lo que sería su letra o por lo pronto sus firmas. Sí, bueno, es un edicto, le podemos llamar un edicto, en este caso eclesiástico, que Fray Bartolomé pone en alguna de las iglesias, invitando o exigiendo tal vez, porque fue un gran defensor de los indígenas, que los españoles no cometieran agravios en contra de ellos. Y entonces les dice que desde el punto de vista religioso, el amor y una serie de cosas son necesarias para con el prójimo, particularmente con los neófitos indígenas, los nuevos en la fe. Y entonces publica este documento para que los españoles en particular cumplan con ciertas normas de comportamiento. Un documento que busca frenar los excesos, que son, digamos, consustanciales al alma humana y que se dan sobre todo cuando uno tiene más poder que el otro. Efectivamente, y es un documento firmado efectivamente por Fray Bartolomé en 1543. Por supuesto, él nada más lo firma. 22 años después. Veintitantos años, de 21, 22 años después, y lo manda a hacer con su notario apostólico. Él ya es obispo, es un personaje importante, ya está teniendo... por ejemplo, él escribe libros trascendentales y a la postre, un poquito más adelante, con toda esta gran experiencia, se va a España y defiende a los indígenas respecto al reconocimiento primero de que son seres con alma y por consiguiente no pueden ser esclavizados y que no nada más eso, sino que son súbditos del rey y por consiguiente tienen derechos. Entonces, este tipo de documentos vemos aquí al obispo en toda la extensión de la palabra, tratando de ir normando la conducta de los abusos de los españoles. Déjeme moverme, porque aquí me preparó usted, doctor Brito, otro documento que tiene la misma, una naturaleza parecida, aunque ocurre varios siglos después. Y es que otra vez el alma humana se alebresta, la sensación de triunfo puede ser peligrosa, sobre todo a la hora de oprimir. Miguel Hidalgo de Costilla, hay un momento en que pierde control de sus huestes. De hecho, su carácter queda marcado en la historia con un carácter virulento porque no pudo controlar a quienes le seguían y a él mismo. Y de pronto vemos aparecer a Morelos con otro temperamento y por lo tanto con un texto que nos describe ese temperamento. A ver, cuéntenos de este otro edicto. Este es otro edicto, ahora de 1812, que está firmado por don José María Morelos y Pavón. Él era como el representante de un aspecto importante de la que casi no se habla, que es la Junta Gubernativa. En Valladolid? En Valladolid se hace, pero en realidad tiene en muchos otros lugares injerencia. Hacen un sello especial, que es este que vemos aquí, y con eso van a firmar. Tenemos en la biblioteca el esbozo que se hizo, el primer documento, cómo se va trabajando, lo guardamos aquí, igual que una gran cantidad de documentos de los héroes de la independencia y de otras áreas, por supuesto, de otras épocas, pero este en particular, en 1812, tiene la misma idea, nada más que 300 años después, para decirle a las huestes militares de los insurgentes que no cometan excesos para con el pueblo, porque no están luchando para dañar al pueblo, sino para hacer un cambio. Entonces, este documento resulta importante, sí, y entonces aquí en este documento se dice cuáles van a ser como las penas en las que incurren y los castigos que tendrían en caso de transgredir. Vamos a seguirnos paseando por estas joyas. Sí. Abramos el arcón. Y aquí, ¿qué es lo que tenemos? Este es, sobre todo que estamos en el mes de septiembre, es una limpieza de sangre. ¿Qué es eso, no? Uno preguntaría. Bueno, es un documento por medio del cual se demuestra que el personaje que lo manda a realizar no tiene sangre de negro, de judío, de indio,
y entonces es cristiano viejo por los 4 costados, es decir, por las 4 apellidos. ¿Y eso sirve para tener propiedades? ¿Sirve para poderse casar? ¿Sirve para irse al cielo? ¿Para qué? En alguna sección, pero principalmente desde el punto de vista administrativo tiene como finalidad trabajar para la corona española. Ejercer cargos, sobre todo en Indias y en los territorios. Este es un certificado que permite pertenecer al gobierno y al Estado. ¿Y este texto lo hacía una suerte de notario o quién hacía la limpieza de sangre? Sí, nada más se hace en España y hay un rey de armas que se llama, que es el que dice sobre los temas de heráldica, pero se hace un juicio, vamos a decirlo así, en donde se va al pueblo en donde nació y se busca a los señores más grandes que vivan, 70, 60, 80, y les preguntan por la familia y ellos van diciendo sí, conocí a su papá, conocí a su abuelo, conocí a su bisabuelo, y demuestran por ese lado que tienen como derecho y que son cristianos viejos. Y el personaje se llama Felipe Pérez, con PH de entrada. Él es el poderoso señor que hace, en realidad lo manda a hacer su mamá de don Francisco Michelena, que fue alguien que inició también en Valladolid la independencia y que sus hijos posteriormente tienen puestos importantes en el México independiente. Aquí tenemos libros que pertenecieron a gente importante. Sí. Entonces son importantes en sí mismos, pero por sus dueños más. Sí. Aquí tenemos un Quijote. Un Quijote ¿De que quién perteneció ¿De quién fue este Quijote? A un bachiller famoso que ahora don Miguel Hidalgo. Y Costilla. Exacto. Este fue su libro. El jefe del que escribió después aquel edicto. Este era su Quijote. Era su Quijote y bueno, lo tenemos también en la biblioteca, es una edición del siglo XVIII, pero trae la nota manuscrita, lo que sería un ex libris manuscrito, diciendo es el libro del bachiller Hidalgo. ¿Anotaciones no trae? No le hemos visto del todo, pero es un libro que hemos guardado desde hace, por supuesto, desde que la biblioteca comienza, en 1825, que el museo comienza, hay una sección de biblioteca, pero es hasta 1888 que es la inauguración formal. Este es el libro más antiguo que tiene la biblioteca. Tal vez tengamos algunos más antiguos todavía, pero este es muy relevante, es de 1512 y es un libro trascendental para México, en el sentido primero de que fue del virrey Antonio de Mendoza, primer virrey que gobierna de 1535 a 1550. Pero es relevante desde el punto de vista arquitectónico porque es un libro que hizo León Battista Alberti, un gran arquitecto italiano que escribe este libro en el siglo XV y hay ediciones posteriores. Esta es una de 1512, pero ¿por qué es trascendente? Porque el virrey toma los datos que escribe él para la formación de las ciudades. Entonces va haciendo, sí tiene anotaciones del virrey donde marca con una manita o con alguna línea que las ciudades en la traza deben de tener una fuente al centro, la iglesia, las casas reales, los desarrollo negocios. urbano temprano. Efectivamente, entonces muchas trazas de ciudades como Puebla, Querétaro, Valladolid, la misma Ciudad de México, se van conformando en la traza arquitectónica siguiendo Gracias, Alberti. Tengo que preguntarle, ¿qué se siente vivir diariamente, trabajar cotidianamente, tener el escritorio en esta biblioteca? Bueno, es un gran honor. Yo creo que para mí uno de los momentos más importantes de mi carrera profesional, por supuesto, pero también ese gran compromiso, porque si este documento ya duró casi 500 años y ya duró 300 y tenemos documentos más antiguos y de personajes tan interesantes, debemos de valorar el hecho, los compañeros que trabajamos aquí, cuando en nuestras manos levantamos esos 300 o esos 500 años, que en un documento que alguien antes que nosotros, tan relevante como estos personajes, el virrey Mendoza lo tuvo entre sus manos.
Y ese es un gran compromiso, porque tenemos la obligación de dejarlo otros 500 años para que el director de aquí a 500, 300, 200 años también tenga esa sensación tan grata de decir, no tengo un libro, ¿no? Tengo muchísimo más que un libro, que hojas. Doctor Baltasar Brito, director de la Biblioteca del Museo Nacional de Antropología, muchísimas gracias por recibirnos. Un gusto. Hasta pronto. Vamos a continuar el recorrido. En las próximas semanas le tenemos un par de entregas más sobre lo que ocurre en esta biblioteca. Y esto gracias, desde luego, al doctor Brito y a quienes le antecedieron, que hay nombres importantísimos de los que también valdrá la pena hablar. Amigas, amigos, amigues, hoy en Calle 11, Antal, jazzista, compositora, viene con su EP La Búsqueda del Presente. No se la pierdan. Round one. Round one. Parece una eternidad, el miedo de que no estarás. Antal, en Calle 11. Primero, para mi curiosidad personal, ¿Antal es tu nombre de pila? Sí, es mi nombre real. Porque suena bien para un proyecto así, ¿no? Qué suerte, sí, porque Ajá. soy mala para poner nombres, entonces menos mal. Sí, más fácil, pero no es común. Es que mi papá se llama Antonio y mi mamá se llama Lina, entonces juntaron así de que Anta Antonio y Alda Lina. Órale. Ajá. Pero también es curioso porque una vez mi mamá vio un spa que se llamaba Antal y llama por teléfono de que, hey, no quiero nada, pero ¿por qué se llaman Antal? Y ya le dijeron que significa existir en maya, entonces también para mí fue como, qué bonito como ese significado también. Si vamos a viajar al sur. Compositora, cantante, jazzista. Sí. A ver, cuéntanos un poco de, pues, ¿qué te inspiró a dedicarte a la música? No sé, o sea, realmente es como natural en mí. Justo mi mamá es violista. Toda ok. mi familia, mi abuelo, mi abuela, todos son cuerdistas, son más como de orquesta. Vienes de y una así. familia de música. Ajá. Entonces para mí era como normal que la música también es un trabajo, ¿no? Claro. Pero justo ¿Y no yo... te dijeron tus papás, cómo vas a hacer música? Haz un trabajo serio. No, nada. La verdad, nada. Justo como me podían decir, ¿no? Exacto. pero justo la cosa es que allá todos son como cuerdistas y así. Y yo como de cantante era como, bueno, pues... O sea, incluso entre músicos hay prejuicios y jerarquías. Sí, es lo que yo pensaba también, pero no, es la mejor decisión que he tomado, la verdad. Tu instrumento es la voz. Sí, exacto. ¿Y desde el inicio fue el jazz? No, yo soy bien popera, súper popera de toda la vida. O sea, pero popera ¿qué? ¿Michael Jackson, Britney Spears, Rihanna? Pues escuchaba más la música que le gustaba a mis papás, así que Bee Gees, Lionel Richie, La Oreja Van Gogh. Esa era como la música con la que crecí, ¿no? Ajá. Gorillaz luego por mi hermano también, The Rasmus, entonces empecé como una época más rockera, Green Day y así. Ok. Pero te consideras más bien principalmente jazzista. Sí. ¿Y qué te llevó a eso? Eso sí fue de que mi papá escuchaba jazz también, pero yo decía como, o sea, como que, pero realmente yo llegué al jazz porque donde estudié, como que era una escuela muy nueva y apenas estaban formando como ensamble de rock, te digo, yo estuve como en el rock así, o ensamble de pop, de no sé qué, y en eso armaron uno de jazz y uno de mis mejores amigos se iba a meter. Entonces me hice la audición y quedé. Y me acuerdo que en la audición fue como, bueno, pues ¿qué hago? Pues sé que justo como que hacen como sílabas así, el scat, ¿no? Sí. Y me puse como a improvisar de oído y ya. Sí. Sí. Me encanta. Si vamos a viajar al sur. Al sur. La entrevista de hoy tengo a Lidia Cacho y me da enorme gusto poder continuar otras conversaciones esta noche con ella a partir de un nuevo pretexto, un libro que acaba de publicar donde las niñas y los niños que están viviendo pues el conflicto entre Rusia y Ucrania
ponen sus voces, ponen sus experiencias, ponen su planeta y cómo lo están viviendo gracias a esta extraordinaria periodista. Lidia Cacho, me da muchísimo gusto tenerte hoy aquí en Canal 11. Buenas noches. ¿Cómo estás, Lidia? Gracias, buenas noches, Ricardo. Pues aquí, trabajando. Estás en este momento en España, donde te encuentras, lo habíamos platicado en una entrevista anterior, y tomas la decisión de poner la voz de estas niñas y estos niños que han vivido el conflicto ahí en Ucrania. Y te quiero preguntar un poco por qué, y la pregunta la hago desde México, en el sentido de por qué tendría que importarnos aquí en México la voz de las niñas y los niños en Ucrania y lo que están pasando. Mira, es súper interesante comprender la situación de Ucrania frente a un gigante tan abrumador y arrasador en todos los sentidos, como lo es Rusia, frente a un país pequeño como Ucrania. Y te voy a hacer un resumen muy rápido. Una amiga ucraniana, jovencita, reportera, cuando estaba yo en Ucrania, la primera vez después del asedio bélico de Rusia, de la invasión, del inicio de la invasión, me dijo, imagínate tú que un día Trump decidiera que, ¿por qué no? México le tiene que pertenecer, que México tiene que ser su país esclavo. Y empiece a invadirlo poco a poco, a llevarse niños y niñas de la frontera del norte, y de pronto, cuando se dan cuenta, están metidos en una guerra absolutamente desigual, porque el ejército mexicano no tiene parangón frente al ejército norteamericano, y eso es lo que le ha sucedido exactamente a Ucrania. Pero la diferencia monumental aquí, en este caso, es que Ucrania, muy poca gente lo sabe en realidad en Latinoamérica, es un país que durante mucho tiempo empezó a construir instalaciones para fabricar armas nucleares. Y es uno de los grandes sembradíos de trigo que alimenta a Europa, no solamente a Rusia, sino también al resto de Europa. Entonces, Ucrania es un país democrático, es una pequeña democracia, un país muy pequeño, que se ganó su independencia después de un gran sufrimiento. Es uno de los países de Europa que más niños y niñas ha perdido en la historia desde la Primera Guerra Mundial. Es decir, los infanticidios y la violencia contra la niñez ucraniana desde la Segunda Guerra, la Primera y luego en la Segunda Guerra Mundial, son históricos. Cuando Ucrania logra su independencia, empieza a hacer un proceso para democratizarse, y de pronto Vladimir Putin decide que quiere volver a recuperar lo que era su unión de repúblicas, y empieza a invadir. Entonces, y creando fake news y demás. Entonces, para mí era muy importante contar esta historia, no solamente porque tiene trascendencia internacional, sino porque la invasión rusa a Ucrania es absolutamente simbólico de lo que está sucediendo en el resto del mundo. Ahora, ¿podrías haber tomado, no sé, los testimonios de los soldados o de las madres de las víctimas, o haber entrevistado políticos, incluso a Volodymyr Zelensky, y tomas la decisión de que sea la voz, la mirada, así lleva incluso el título, el libro, la mirada de la infancia, la que encuentre cabida en tu texto y en este ejercicio de comunicación periodística? ¿Por qué las infancias? ¿Qué relevancia tienen lo que ellos puedan decir? Las niñas y los niños son entidades políticas como somos las personas adultas. Lo que pasa es que no tienen ciertos privilegios y derechos que se nos dan a partir de los 18 años. Pero antes de los 18 años, que es lo que la ONU considera la niñez, desde los 0 hasta los 18, son seres humanos que tienen una implicación con lo que sucede en su entorno. Y en el momento que hay una crisis política, bélica, económica, ambiental, las niñas y los niños son los primeros que empiezan, uno, a sufrir los grandes efectos de estas crisis, y dos, a reaccionar de la manera más natural y más esperanzadora. Y para mí eso es esencial, ¿no? Nos sucede con el tema de la pederastia, la pornografía infantil, todos los temas que yo he cubierto a lo largo de mi vida y que muchas colegas, hombres y mujeres han hecho también. Es gracias a estos niños y niñas valientes que nos hemos enterado de cómo funcionan esas estructuras criminales. Ahora, Lidia, en esos otros libros, tú tomaste la voz de las víctimas, muchas de ellas en efecto menores de edad, pero hiciste textos dirigidos a adultos.
para que los adultos o las y los adultos nos enteráramos, digamos, de esos fenómenos criminales. Pero aquí das un paso, que a mí no lo niego, me sorprendió al verlo porque siempre te estás reinventando, y decides comunicar a niñas con niñas, niños con niños, infancias con infancias, al punto donde tomas a Esteli justamente para que haga todo un trabajo gráfico que además ayuda en ese ejercicio de comunicación. Ahora, esa es mi tercera pregunta. ¿Por qué tomas la decisión de hacer periodismo para las infancias, no solo desde las infancias? Yo me fui a Ucrania inicialmente pensando en entrevistar, obviamente, a las mujeres y a las niñas y niños para que me explicaran cómo vivían, es decir, cómo era el proceso emocional a partir del descubrimiento de que su país había sido invadido, ¿no? ¿Qué significa la neocolonización, esta colonización actual, ¿no? ¿Cómo funciona y cómo la viven en este momento a través de un conflicto bélico, ¿no? Entonces, mi tarea inicial era esa. Yo dije, tengo que ir allá y escucharles y tratar de transmitir esto que están viviendo. Sin interpretaciones de los grandes jefes de la geopolítica, eso ya está ahí, todo el mundo lo escribe. Yo quería entender el corazón del dolor de las personas que lo viven. Y entonces llegué y empecé a hacer entrevistas. Y en una de las entrevistas que estaba haciendo con un grupo de niñas y niños pequeños que habían sido refugiados en Lviv desde Mariupol, que es donde entró primero Rusia, donde los soldados rusos empezaron a llevar niños, una niña me dijo que ella tenía muchísimo miedo de que los soldados rusos se la robaran. Y en ese momento cambió radicalmente todo lo que yo estaba haciendo. Porque entendí que no solamente estaba cubriendo una guerra, yo no me voy a los frentes de guerra, no me pongo el chaleco antibalas. Yo voy como Lidia Cacho, como puedo ahí, a meterme a un país ajeno a tratar de escuchar y documentar. Entonces, cuando esta niña me dice esto, entiendo que ellos entienden más de lo que nosotros creemos e incluso que nos pueden explicar. Y ella me explica que hay cientos de niños y niñas, amiguitos, amiguitas de esta zona de Mariupol que desaparecieron. Y eso para nosotros en México es absolutamente reconocible. Es decir, que un niño o una niña te diga, es que mis amigos desaparecieron, tú entiendes que sabe lo que está diciendo. Te voy a y sabe quién está detrás de eso. Te voy a detener aquí, déjame irme a corte y regresamos en el siguiente bloque justo para hablar de algunas de estas historias, de estos relatos que vienen en el libro y que rescataste a partir de estos viajes que hiciste a Ucrania. Esto es Calle 11, volvemos en un momento, estamos con Lidia Cacho, no se vaya. I'm sick of this world where I can't find new answers, where slowly I dive into a lake of fakers. All my life I've been acting just as I'm supposed to, but that feels like I've been living in automatic mode. I just wonder, when did it all get messed up? I'm tired of being someone I'm not. You know these words used to be mine, mine, mine. 'Cause I don't even know my mind. That's why I lie. I have been trying to look inside for motivation, but I'm obsessed with what I find outside. The strangest thing is that I already realized that I can't seem to get out of here. I just wonder, when did it all get messed up? I'm tired of being someone I'm not. You know these words used to be mine. That's
Amigas, amigos, amigues, seguimos con Antal, con una canción exclusiva para Calle 11, Round 2. Of this world where I can find new answers, where slowly I dive into a lake of fakers. Seguimos con Antal en Calle 11. Improvisación me lleva a búsqueda del presente. Ajá. Tu EP, ¿no? Que sacaste, háblanos un poco de esa búsqueda. Uf, pues bueno, este es el primer material que tengo ya de mi música. ¿De tu autoría? De mi autoría, ajá. O sea, estudiaste composición, pero no habías como compuesto hasta... Pues había hecho un par de cosas, pero no en forma. Como que siempre es un poco... como que da cosa, a mí me daba cosa como expresar lo que había dentro de mí o también con los prejuicios que yo misma me hago de qué va a pensar esta persona o debería de ser así y es que yo estudié justo composición, entonces debería de ser como cierto nivel acá, no sé, o sea, como un montón de... Sí, las expectativas que uno se pone, ¿no? En que te limitan, te inhiben. Sí, ¿no? totalmente. Pero ese lado punk Green Day tuyo, ¿no te llevaba, 4 acordes y vámonos? No, porque también siempre he sido como muy de que, ya se me ha quitado, por suerte. Pero siempre he sido muy de que me gustaba quedar bien y entonces como que eso sí me inhibía justo en el escenario. De la mejor alumna. Sí, de que se porta bien, no rompe un plato, ¿no? Pero en el escenario eso sí, se transforma, ¿no? Y eso también me ha ayudado también a transformarme a mí como persona, ¿no? Ajá. Y justo la búsqueda del presente, que así se llama el EP, como que vi que se envolvían todas como en un mismo universo, porque haz de cuenta que, o sea, el lazo conductor es como una relación que terminó. Una ruptura. Una ruptura. Son ajá. 5 canciones como las 5 etapas del duelo. Sí, ¿no? sí, exacto. Sí, yo en terapia como enojo, que también... negación, sí. ¿no? Aceptación y al final resolución, ¿no? Sí, básicamente también, justo. Y entonces es como iba a decir una frase y se me fue. Un día a la vez. Un día a la vez. Sí. You know these words used to be mine. ¿Tienes una nueva canción? Sí. Que está por salir en 2 días. Sí, exacto. ¿Y qué vas a tocar aquí en Calle 11? Sí, a ver, va cuéntanos. a ser versión exclusiva para Calle 11, el preview de Mundos Fugaces, que es justamente la última canción del EP. Ya con esto, todas las demás ya están en plataformas y con esta ya se cierra todo el ciclo de la búsqueda del presente. ¿Dónde la buscamos? En todos lados pueden ponerle Antal, A-N-T-A-L, con mayúsculas. En las plataformas y en las redes también, pero ahí soy @AntalMúsica. Antal Música. Antal Música. Pues muchas gracias por esa exclusiva. Ay, no, a Calle ti. 11. Mundos Fugaces. Sí. Buscando el presente. Sí, qué va a ser. El día que invadieron mi planeta es el último libro publicado, fecha reciente por Lidia Cacho, y me da muchísimo gusto que nos acompañe hoy, justamente para narrarnos esta experiencia suya, pues recorriendo Ucrania en esta época de invasiones, en particular a ese país, y recogiendo la voz, pues normalmente de quienes no ponen las consonantes y las vocales en el debate público, es decir, las infancias. Te agradezco muchísimo, Lidia, que nos acompañes aquí. Te interrumpí hace un momento, donde justamente me estabas contando de este encuentro con esta niña que te dijo, lo que más miedo me da es que me desaparezcan, y pues dices tú, mira, eso hace resonancia con otras latitudes, la mexicana en particular. Claro, totalmente, Ricardo. Y bueno, en ese momento en el que estaba con estas niñas y niños escuchándoles y documentando todo lo que estaban viviendo, todo era como muy, muy complejo emocionalmente. Yo miraba mi entorno y les escuchaba y pensaba, ¿cómo esto resonaría en México, en Latinoamérica? ¿Cómo entenderíamos esto? Como a lo mejor otros países y personas europeas que no han vivido la colonización no lo entenderían nunca. Y entonces, bueno, pues claro, como reportera que soy, me metí más a entender qué es lo que estaba sucediendo en términos políticos y entonces investigué a fondo la ley que acaba de promulgar Putin, que es una ley absolutamente ilegal en términos de tratados internacionales para promover las adopciones forzadas de más de 20,000 niñas y niños ucranianos que se llevaron desde la zona de Mariupol, que fue de las primeras que invadieron ya abiertamente,
descaradamente, se los llevaron y los llevaron a unos campamentos en los que en el proceso de llevarlos a los campamentos, en uno de estos campamentos yo logré meterme y luego salí rápidamente, más de 800 niños y niñas murieron en este secuestro, ¿no? En la Perdón, fórmula de Lidia, para adopción entender bien, forzada que están ¿los haciendo. secuestraron de casas de sus padres o eran niños huérfanos después no, de casas de sus padres? De todo. Hay una especie de DIF ucraniano, ¿no? Un centro de atención del Estado para niños y niñas que, bueno, son víctimas de violencia doméstica, en fin, de lo que sea. Y de ahí a esos centros los invadieron los soldados y se llevaron a estos niños y niñas, matando a las personas que cuidaban a las niñas y niños. Y luego, por otro lado, cuando empezaron a mandar misiles dirigidos a ciertas zonas específicas de Mariupol, que eran importantes políticamente, empezaron a llevarse estos niños y niñas de familias de todo tipo. O sea, de repente cae un misil cerca de tu casa, tú sales corriendo, llegan los soldados, te dejan ir, pero se llevan a tus hijos e hijas. Y en este proceso desaparecieron y murieron 800 niños y niñas. Fueron la cantidad de cuerpos que se encontraron, y no solamente que se encontraron, sino que además los soldados rusos en redes sociales, en su plataforma, que es el equivalente de Facebook, promovieron emocionados como si fuera un logro, ¿no? Como está sucediendo un poco con lo de Gaza y Palestina. Entonces, bueno, cuando Putin promulga esta ley, lo que hace un grupo de activistas muy jóvenes, muy parecidas a las activistas mexicanas de derechos humanos, fue empezar a documentar esto y llevarlo a la Corte Internacional mientras sucedía la guerra. Esto es brutal. Y mientras sucedía, de pronto la Corte Internacional decide que esto es un crimen de guerra. El secuestro y la desaparición de niñas y niños para llevárselos a Rusia, para convertirlos dentro de familias rusas. Una locura. ¿De qué edades Entonces, te encuentras estas niñas y niños? ¿Van desde 3, 4 años? Entre los 4 años y los 12 años. Y estos niños y niñas están conscientes de lo que está pasando y tienen muchísimo miedo, no solamente de los misiles, de la guerra, del hambre, de la falta de agua, de la falta de comida, de que mueran sus padres, sus madres, sus padres que se fueron de soldados. Conocían niños que sus padres son periodistas, escritores, poetas, albañiles, plomeros, que de pronto, muy jovencitos, padres muy jóvenes, que de pronto se tuvieron que ir de soldados, porque tenemos que recordar que Ucrania tiene un ejército muy pequeñito. Claro. Entonces, claro, enfréntate a un gigante como Rusia y los niños te cuentan eso. Entonces, bueno, yo empecé a documentar las historias y de pronto dije, o sea, yo me preguntaba, ¿y este libro cómo lo voy a armar? O sea, esto no es como cualquier otro de mis libros, esto es otra historia. Es la mirada de las niñas y los niños. No es mi explicación como reportera, como analista, ni de los expertos, es de ellas, sí. Es su experiencia vital. Así que cuando volví a México, estuve hablando cuando volví a Europa y después me fui a Colombia, estuve hablando con mi editor de Alfaguara y él me dijo, David me dijo, eso es un cuento infantil, dámelo. Explícame como si yo fuese un niño, qué está pasando en Ucrania. Y dije, ahí está la historia. Cuéntame, Kiev, cuéntame cómo sientes el ambiente, cómo vas tu aparato sensorial relacionándose con este territorio invadido. Y por cierto... Mira, hay una cosa y de regreso... Hay una cosa como contradictoria con esto. Sí, mira, el hecho de ser mexicana, de ser reportera mexicana freelance, te permite entrar en estos países de una manera absolutamente inusual y trabajar con redes de activistas locales y gente que te cuida, que te lleva a su casa a dormir, que te protege, el que tiene un cochecito y te lleva porque no tiene los recursos para hacer lo que haría el reportero del New York Times o del, yo qué sé, o de otro periódico. De pronto, después de un bombardeo, regresamos de noche, veníamos a las tantas de la madrugada, venía caminando con John Lee Anderson, un amigo periodista que tú conoces, y de pronto, a medianoche, un chico de 19 años tocando la guitarra con un bafle ahí y un microfonito, y la gente se empezó a reunir alrededor de él a cantar canciones típicas ucranianas, ¿no? Como si nos pusiéramos a cantar a mariachi en México. Y lo vi y dije, esto es una defensa a la dignidad humana que yo no había visto en ningún otro lugar en guerra, ¿sabes? Porque casi siempre ves a la gente huyendo en la depresión, en la angustia. Se debería hacer resistencia en el sentido más amplio del término. Absolutamente, una resistencia con una dignidad
pero además con una noción de que somos una democracia, porque es lo que te dice toda la gente joven en la calle. Dice, nosotros somos una democracia. Había jóvenes que me decían, mira, nuestro presidente es un payaso, pero todos los presidentes son unos payasos. Por eso lo puse en el cuento. Pero no importa, porque fue electo popularmente, pero no puede llegar Putin a decirnos quién debe ser. ¿Quién debe ser? Y ya, te agradezco enormemente, como siempre, que compartas tu vivencia, tu existencia en este espacio con nuestra audiencia. Te abrazo muy, muy fuerte. Les deseo la mejor de las suertes a El día que invadieron mi planeta. Parece, como dices, un libro que sigue mostrando cómo te subviertes en cualquier circunstancia y sobrevives y resistes. Abrazo grandísimo, Lidia. Gracias, igualmente. Gracias, Ricardo. Un abrazo. Bueno, y como todos los miércoles, cerramos con música aquí en Calle 11. Yo me despido y nos encontramos la próxima semana. Aquel día despertamos, escuchamos la canción, esa que te mando cuando te falta color. Aquel día las horas se escapaban del reloj, jugamos y bailamos, hasta en un cohete volamos. ¿Y qué haría yo sin ti? Sin tus palabras que me consuelan, sin las llamas que nos desvelan. ¿Quién viviría en la tierra si nuestros mundos fugaces pudiera estar? Porque el miedo aquí se fue a volar, solo hay tiempo para contemplar la realidad. ¿Y qué haría yo sin ti? ¿Y qué haría yo sin ti? A veces me pregunto qué hay que hacer para ser feliz, vagando y dando vueltas por la misma cicatriz. Hay veces que me pierdo de lo bueno que hay junto a mí, hasta que te veo y recuerdo que no todo es gris. ¿Y qué haría yo sin ti? Si tus abrazos que me consuelan, sin las llamas que nos desvelan. ¿Quién viviría en la tierra si nuestros mundos fugaces pudiera estar? Porque el miedo aquí se fue a volar, solo hay tiempo para contemplar la realidad. ¿Y qué haría yo sin ti? ¿Y qué haría yo sin ti? ¿Quién viviría en la tierra si nuestros mundos fugaces pudiera estar? Porque el miedo aquí se fue a volar, solo hay tiempo para contemplar la realidad. ¿Y qué